Los rumores de una probable aprobación de los ETFs de Ethereum hacen que el mercado de criptomonedas explote con fuerza, liderado sobre todo por el propio Ethereum, que el día de ayer subió un 19,25%. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora de Ethereum, para de este modo entender qué está pasando con las criptomonedas y qué puede pasar a partir de ahora. Bueno, antes de analizar la última hora de Bitcoin, vamos a analizar la última hora de Ethereum, porque está siendo el protagonista de este mercado, de este movimiento. Y es cierto que justamente ayer no subí vídeo, ayer lunes, pero el domingo hice un vídeo privado para la comunidad de Trading Lab, como suelo hacer siempre, lo que en vez del lunes lo subí el domingo, comentando la estructura técnica que ya estábamos viendo de impulso, pullback y continuación dentro de muchas criptomonedas, como por ejemplo la propia Ethereum y tantas otras criptomonedas que están formando una estructura muy similar de pullback y continuación. Me encanta el análisis técnico porque no sabes el cómo, el cuándo o el por qué de lo que ocurre, pero sí puedes anticiparte a ello. Y es maravilloso porque no necesitamos saber que pueden salir rumores sobre una probable aprobación de los ETFs de Ethereum para entender la estructura de impulso, pullback y continuación que estábamos formando. Sin embargo, salen unas noticias justamente en ese momento de giro y el precio explota con fuerza. Más allá de esto, significa que Ethereum tiene que formar un gran movimiento que nos lleve ya por los 7000. ¿Significa esto que tenemos que lanzar extensiones de Fibonacci para ver hasta qué niveles podemos llegar? ¿Significa que tenemos que pensar en los máximos históricos? No tiene por qué. La realidad es que la estructura como tal es maravillosa porque venimos de una especie de movimiento correctivo horizontal o una gran desaceleración semanal, de un nuevo impulso bastante limpio, de un pullback bastante limpio y proporcional. Fijaros cómo el precio contacta con la Bull Market Support Band. Además, justamente en esa zona tiene diferentes niveles de soporte. Aquí lo tenemos, o bueno, tiene un nivel de soporte formado por diferentes toques. Aquí podemos ver cómo formamos una falsa ruptura, aquí contactamos, etcétera, etcétera. Y el precio, pues, forma también un pullback bastante proporcional, con lo cual la estructura técnica era perfecta para buscar esas continuaciones que por lo menos puedan llevar el precio de Ethereum hasta los máximos anteriores. ¿Por qué digo hasta los máximos anteriores? Pues bueno, porque desde los conceptos técnicos que he comentado, tú puedes entender que lo más probable es un movimiento de continuación. Pero hasta que tú no pasas por delante del máximo anterior, tú no puedes saber si ese movimiento de continuación lo más probable es que efectivamente continúe y vaya a buscar, pues en vez de quedarse en los 4091, se vaya a los 4855, que son los máximos históricos. Tú no puedes saber si va a ser una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque necesitas saber o necesitas visualizar los conceptos técnicos que a ti te van a marcar las probabilidades en ese sentido. Entonces, ¿por qué comentamos en Trading Lab que podíamos buscar compras en forma de trading, que evidentemente no en spot o largo plazo ni historias de estas, desde estos niveles donde estábamos el domingo, que estábamos literalmente aquí en 3000 puntos, hasta los máximos anteriores? Por justamente todo eso, impulso y pullback. Bien, estructura de máximos y mínimos crecientes. Bien, ya llevamos dos cosas. Vamos a marcar impulso y pullback, máximos y mínimos crecientes, zona de soporte, bull market support band, lo cual es una zona de soporte dinámico, patrón de doble suelo, aquí lo tenemos, envolvente alcista prácticamente en gráfico semanal, aquí lo tenemos, ruptura de diferentes niveles que en gráfico diario pues se ven bastante más limpios. Aquí, como puedes comprobar, se ve esa estructura de triángulo, de cuña, llamadlo como queráis. Pues justamente por esos aspectos comentamos ese movimiento. Ahora bien, cuando lleguemos a los máximos anteriores, podremos determinar si lo más probable es que rompamos esos máximos y que con lo cual nos focalicemos ya en los máximos históricos, o si por el contrario puede formarse algún tipo de alteración técnica para que el precio gire. No sería la primera vez. Fijaros que justamente en toda esta estructura del año 2019, cuando el precio de Ethereum quería volver a formar nuevos máximos y quería volver a romper los máximos que se habían formado durante ese mercado alcista de los 363, ha llovido bastante. ¿Qué es lo que ocurrió? El precio falló
formando un máximo decreciente. Aquí lo tenemos, máximo decreciente, y se fue para abajo. Evidentemente vinieron temas pues fundamentales, podríamos llamarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pero no sabemos lo que va a ocurrir ahora, ni sabemos qué temas fundamentales pueden o no pueden ocurrir, con lo cual nos tenemos que centrar exclusivamente en los detalles técnicos. Entonces, el hecho de hablar de continuaciones de máximos históricos de 7.000 puntos, etcétera, etcétera, 7.000 o 6.000 o lo que sea, me da igual, es lanzar una moneda al aire. Del mismo modo que, fijaros qué ocurrió en el año 2021, finales del año 2021, cuando el precio formó un gran pullback. Aquí tenemos el gran pullback, una estructura muy similar a la actual, por cierto. Se levantó con fuerza, 1, 2, 3, 4 semanas con fuerza, formó un nuevo pullback intermedio y cuando quiso volver a romper por delante de, punto número 1, el máximo anterior, aquí lo tenemos, nivel de los 4.024. Y punto número 2, el máximo histórico anterior, aquí lo tenemos, 4.373. ¿Qué hizo? ¿Rompió? Sí, pero ¿cómo? Con falta de fuerza, con lo cual el precio se giró. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que los detalles técnicos que hemos estado viendo, lo siento por no haber subido vídeo ayer porque lo hubierais podido ver en directo, pero bueno, los detalles técnicos que nos han llevado a entender que Ethereum, o mejor dicho, los detalles técnicos que formaba Ethereum nos han permitido, entre comillas, predecir que lo más probable era que el precio subiera con fuerza. Pero hasta que no veamos nuevos detalles técnicos en niveles importantes, no podremos, nuevamente, entre comillas, predecir si lo más probable es una continuación de esta estructura hasta máximos históricos o un rechazo de los mismos. Entonces, habiendo dicho esto y entendiendo un poco lo que está ocurriendo con Ethereum, oye, ¿qué querías? ¿Que te dijeran si el precio va a romper los máximos históricos? No me lo sé. No tengo una bola mágica. Si quieres que me lo invente, pues no lo voy a hacer tampoco, porque no quiero ni hacerte perder el tiempo, ni lo que es más importante para mí, hacer perder mi propio tiempo, con lo que no te voy a explicar qué es lo que va a ocurrir porque no lo sé. Ahora bien, te puedo enseñar cómo podías saber hace 4 días que el precio iba o tenía una probabilidad importante de subir con fuerza y en qué te tienes que focalizar a partir de ahora. Habiendo entendido esto sobre Ethereum, vamos a hablar sobre Bitcoin, que está en una tesitura mucho más interesante porque, en mi opinión, es más difícil y más ambigua la estructura de Bitcoin para saber un poco qué es lo que puede ocurrir a continuación, ya que el gráfico semanal está mostrando una estructura, ¿por qué no?, bastante limpia. Tenemos un gran impulso, una desaceleración y un pullback. Simplemente estamos formando eso. No hemos formado ninguna alteración técnica en gráfico semanal, como sí que lo hicimos en Ethereum, formando un pullback más desarrollado, niveles de soporte, etcétera, etcétera. En gráfico semanal prácticamente, como aquel que dice, nos hemos quedado en la parte superior. Y es que en gráfico diario nos hemos mantenido de forma horizontal en todo momento. Ya comentamos, ahora entendéis por qué llevo hablando de rango en Bitcoin desde marzo de este mismo año. Llevo hablando de rango simplemente por esto, porque estábamos en un rango. Ni cuña, ni triángulo, ni impulso, ni pullback, ni historias. Estamos formando un rango y ahora lo veis con claridad. Lo que pasa es que, claro, pues la experiencia y el haber visto miles de patrones y llevar dedicándole 7 horas al día durante los últimos 10 años, pues te da esa visibilidad de entender, pues igual un poquito antes que la media, si es un rango, si es un triángulo o si es otro tipo de patrón. Entonces ya comentamos que desde esta parte inferior de los 61.000, 61.500, 60.000 más o menos esa zona inferior del rango, podíamos atacar la parte superior. No íbamos a saber el cómo, pero sí que sabíamos que podíamos atacar ese nivel. ¿Para romperlo? No. Para atacar nuevamente la parte superior. Sabemos que el rango se va a romper una vez. Igual que sabemos que de abajo iremos arriba y de arriba iremos abajo, pero no sabemos el cómo, sabemos que se va a romper una vez. ¿Va a ser esta vez? No lo sé. ¿Cómo lo podremos saber? Pues lo sabremos analizando cómo atacamos este nivel. ¿Cómo atacamos los niveles anteriores? Por ejemplo, la primera vez que formamos la parte máxima del rango, de forma desacelerada, y el precio se fue para abajo. La primera vez que atacamos la parte inferior del rango, de forma desacelerada, y el precio se fue para arriba. Desacelerada, para abajo. Desacelerada, para abajo. Desacelerada, para arriba. Falsa ruptura, ya lo comentamos, para arriba.
y ahora nuevamente estamos en esta parte superior. De momento vamos con fuerza, pero ¿es la primera vez que el precio de Bitcoin ataca con fuerza esa parte superior? La respuesta es no. Si nos centramos en esta vela de aquí, vemos que iba con fuerza, o en esta vela de aquí, 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 o en esta de aquí. Todas y cada una de las veces que hemos atacado la parte superior o la parte inferior, lo hemos hecho en un principio con fuerza. Lo único que cuando hemos ido llegando a ese nivel, el precio ha frenado. ¿Significa esto que tiene que venir un freno? No. Vamos a ver cómo reacciona el día de hoy, el día de mañana. Por suerte tenemos toda esta semana entera para determinar cómo el precio de Bitcoin llega a este nivel, o mejor dicho, cómo reacciona, porque llegar ya hemos llegado. ¿Cuál es el nivel? Pues bueno, el nivel de los 71.500 más o menos, que sería la parte inicial de ese rango. Si el precio hoy, mañana o pasado cierra por encima de los 73.900, con lo cual cierra por encima de máximos históricos, ¿significa que ya hemos dejado atrás el rango? No. Del mismo modo que aquí tuvimos que esperar el 1 de mayo del año 2024, se formó un cierre que, por cierto, desde la parte inferior del rango hasta el cierre fue de un 3,49% por abajo. Imagínate que el precio de Bitcoin pasado mañana, por ejemplo, cierra un 3,49% por arriba del rango, con lo cual cierra en los 75.912, más o menos. ¿Significa esto que ya hemos dejado atrás el rango? No. Tendremos que romper, cerrar y confirmar. Recordad, es un proceso en 3 fases. Esa confirmación final de la ruptura del soporte o de la resistencia. Aquí rompimos, aquí, sí. Cerramos, sí. Confirmamos, no. ¿Qué es confirmar? Es darle continuación a ese movimiento. Lo que os recomiendo que hagáis, ya lo hemos hecho muchas veces en el canal, no voy a repetirme en ese sentido, es poner y marcar niveles de soporte y de resistencia desde el año, pues por ejemplo, 2019, de todo este último mercado alcista, y analizar esas rupturas. Analizar la diferencia entre una ruptura clara, que tiene continuación, y una ruptura que no tiene continuación. Pues la ruptura clara tiene ese proceso de ruptura, cierre y confirmación. La ruptura falsa del nivel le falta una o dos de esas estructuras. La ruptura la tiene, pero o le falta el cierre, o le falta la confirmación, o le faltan las dos. Y es justamente en lo que nos tenemos que focalizar exclusivamente en Bitcoin. Lo mejor de los rangos es que no llevan trabajo, porque lo único que hay que hacer es comprar abajo y vender arriba y analizar cómo llegamos a los niveles para saber si es probable que se forme esa ruptura o si no es probable. Yo, en términos generales, como ya he venido comentando durante estas últimas semanas, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se está formando, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Estamos en un punto, en mi opinión, de riesgo importante. No estamos formando o no hemos realizado los cambios económicos o contextuales que creo que nos pueden permitir explotar con mucha más fuerza, y la estructura sigue siendo similar a la del año 2019, donde el precio de Bitcoin, cuando parecía que rompía con contundencia la media móvil de 8 sesiones semanal, la exponencial, esta línea de color lila, cuando parecía que la rompía, falló, formó una gran envolvente alcista en gráfico semanal y la siguiente semana estuvo subiendo un 12,28%, terminó cerrando un 4,68% abajo, o sea, arriba, perdón, pero a partir de aquí inició un gran movimiento correctivo de un 44% abajo en 126 días. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues bueno, cuando parecía que el gráfico semanal rompía por debajo de la media móvil de 8, forma una gran envolvente semanal alcista y ahora, esta semana, también está subiendo con fuerza. De momento llevamos un 6,51%. ¿Significa que tenemos que romper aquí? No. Significa que, más allá de las similitudes técnicas e incluso contextuales, ¿por qué no? Más allá de los ETFs, evidentemente, eso es innegable que va a seguir generando atracción, pero en todo ciclo alcista, y si no lo sabes, te recomiendo que busques todos y cada uno de los ciclos alcistas anteriores, pero en cada uno de los ciclos ha habido una narrativa o un storytelling que parecía hacer imposible que el precio de Bitcoin cayera con fuerza. En todos y cada uno de los ciclos alcistas anteriores. Por eso son ciclos alcistas, porque
El FOMO, la euforia, el pensar que esto no termina nunca, genera un movimiento de atracción brutal hacia arriba que forma que el precio se sobrecompre y se pase de la raya y termine corrigiendo. ¿Ha llegado el momento? No, pero entre subir con fuerza y entre no caer nunca hay un punto intermedio. Entonces, más allá de las similitudes contextuales que estamos viendo y técnicas que estamos viendo en este gráfico semanal en Bitcoin, recuerda que si no somos capaces de formar esa confirmación de la ruptura en gráfico diario, lo que ocurrirá es que de la parte superior del rango nos iremos a la inferior. Entonces, si no rompemos con fuerza, este gráfico semanal, o sea, diario, pues sí, puede subir un poco más, pero no terminará rompiendo en máximos de la semana. Con lo cual, volveremos a formar un patrón donde esta semana no romperá o no será una semana alcista, sino que terminará, pues bueno, más abajo del máximo de la semana, del mismo modo que lo formó aquí. Y formar un máximo decreciente en gráfico semanal, incluso un doble techo, es un cambio estructural que puede derivar en un pullback mayor. Con lo cual, no es que vaya a ocurrir lo mismo que en el año 2019 porque sí, sino que, contextualmente hablando, hay una situación similar. Técnicamente hablando, en gráfico semanal es similar. En gráfico diario estamos en un punto determinante en el cual, si no somos capaces de romper la parte superior del rango durante los próximos días, podemos formar una desaceleración y un giro que envíe el precio de Bitcoin más abajo, lo cual formará que la similitud sea mayor porque esta semana no cerrará en máximos históricos de la semana y podemos entrar en un patrón de doble techo que envíe el precio más abajo. Son diferentes acontecimientos técnicos que asemejan aún más, si cabe, a lo que hemos estado viendo durante el año 2019 y que pueden provocar un cambio de estructura semanal muy importante, con lo cual recomiendo paciencia, recomiendo cautela y recomiendo ir día a día analizando qué y cómo el gráfico diario, se comporta en los niveles de máximos donde nos encontramos ahora, en la parte superior del rango. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.